3 historias de terror para tener de fondo. Solía pensar que los cambiadores de piel eran solo historias de internet. Ya no. Crecí en el norte de Arizona, a unos 40 minutos de un pequeño pueblo. Desierto. Campo abierto. Sin alumbrado público. De noche, solo viento y coyotes. Nunca creí en nada paranormal. Ni en fantasmas. Ni en cambiapieles. Especialmente en cambiapieles. Siempre pensé que era algo que se había aferrado a Internet sin entender la cultura que lo sustenta. Esto pasó el pasado octubre. Mis padres estaban fuera de la ciudad, así que estaba sola en casa. Sobre las 11 de la noche, saqué la basura al cubo que está al borde de nuestra propiedad. Lo dejamos a unos 50 metros de la casa por los animales. Todo estaba tranquilo. Demasiado tranquilo, pero es normal por ahí. A mitad de camino de vuelta a casa, oí un coyote. No es raro. Excepto que no aullaba. Gritaba a ráfagas cortas. Casi como si intentara decir algo. Me detuve. El sonido venía de detrás de la cerca, a unos 9 metros de distancia, en la oscuridad. Entonces lo oí. Oye. Se me heló la sangre. No era fuerte. No era agresivo. Sonaba como mi hermano mayor. Mi hermano vive en Phoenix. No me moví. La voz volvió a sonar, desde la misma dirección que el coyote. ¿Puedes ayudarme? El mismo tono. La misma cadencia que usa cuando intenta no reír. Sentí un instinto abrumador de no responder. De ni siquiera respirar fuerte. Los coyotes a lo lejos se habían detenido por completo. El desierto estaba en silencio. Entonces lo vi. Había algo justo al otro lado de la valla. No podía verlo con claridad, solo una forma más oscura que la oscuridad que lo rodeaba. Era demasiado alto para ser un coyote. Demasiado delgado para ser una persona. Se quedó quieto. Completamente quieto. Entonces inclinó la cabeza. Lento. Rápido. Como si intentara fingir curiosidad. Y con la voz de mi hermano, perfectamente tranquila, dijo. Puedes acercarte. Fue entonces cuando corrí. Ni siquiera recuerdo haber abierto la puerta. Solo recuerdo haberla cerrado de golpe y haber cerrado todos los cerrojos. Unos 20 segundos después, oí pasos afuera. No eran patas. Pasos. Caminaba lentamente por el lateral de la casa. Luego me detuve justo frente a la ventana de la sala. Las persianas estaban cerradas. Menos mal que estaban cerradas. Oí un suave golpe en el cristal. 3 golpes. Entonces, esta vez con la voz de mi madre. Abre la puerta. Temblaba tanto que apenas podía sostener el teléfono. Llamé a mi padre. No contestó. Llamé a mi vecino. Directo al buzón de voz. Los golpes cesaron. Entonces oí algo arrastrándose por el revestimiento de la casa, como clavos o algo duro que raspaba la pared al alejarse. Después de unos 5 minutos, los coyotes empezaron a aullar de nuevo. Como si nada hubiera pasado. No dormí esa noche. A la mañana siguiente, salí con mi vecino. Encontramos huellas a lo largo del costado de la casa. Parecía casi humana. Pero la zancada no era la correcta. Demasiado separadas. Y cerca de la cerca, mezcladas con las huellas, había huellas de coyote. Uno al lado del otro. Caminando juntos. No le digo esto a la gente en la vida real porque sé cómo suena. Pero sé lo que oí. ¿Y la parte que todavía me molesta? Nunca intentó entrar a la fuerza. Solo quería que respondiera. ¿Y si me hubiera acercado a esa valla cuando usó la voz de mi hermano? No creo que estaría escribiendo esto. Creo que mi familia está tratando de comerme. He sido grandote desde que tengo memoria. Mi peso siempre me jodió, pero a nadie más parecía importarle. Robusto, no gordito, decía mi mamá. Creo que la primera cosa rara que se me quedó grabada empezó con mi hermano mayor, Sid. Es el tipo que vive en el gimnasio, casi se le salen los músculos de la ropa. A mitad de mi primer año en la secundaria, le pedí que me llevara al gimnasio con él. Ser el gordo designado en la clase, en el gimnasio, en el grupo de amigos me estaba deprimiendo. Estaba harto. ¿Estás seguro?
No deberías hacer ejercicio cuando todavía estás creciendo. Se supone que es malo para las placas de crecimiento. Realmente no lo necesitas de todos modos. ¿Qué se suponía que debía decir? Es mi hermano mayor. Pero lo busqué después y es una mierda. Un cuento de viejas o lo que sea. Luego, 2 años después, me gasté un cheque de mi primer trabajo en un juego de mancuernas que podía usar en el sótano solo. Me daba demasiada vergüenza ir al gimnasio, así que pasaba 1 hora extra por la mañana o por la noche haciendo repeticiones. Un día, Sid entró y pasó unos minutos corrigiendo mi forma. Eso estuvo bien, aprendiendo de mi hermano mayor, que normalmente está demasiado ocupado para pasar tiempo conmigo. Bien, asintió a mi postura. Luego sonrió y me guiñó un ojo antes de subir las escaleras del sótano. Pero cuando lo miré justo antes de que se fuera, estaba mirándome por encima del hombro con esta mirada. Fue un cambio total, como desaprobación o preocupación, no estoy seguro, pero recuerdo su cara y no fue agradable. Al día siguiente no pude encontrar mis mancuernas. Le pregunté a mi mamá si las había limpiado y movido, pero dijo que no. Le pregunté a Sid y también lo negó. No necesitas tus mancuernas, hermano, eso es solo mi calentamiento. Esa fue la última vez que hice ejercicio. Nunca noté un comportamiento preocupante de mis padres hasta hace poco. Nunca lo pensé demasiado. También son mucho más sutiles. Cuando éramos más jóvenes y Sid empezó a hacer ejercicio, exigía ensalada en la cena, así que mi mamá pronto añadió un modesto cuenco de verduras a la mesa todas las noches. Siempre pasaba que cuando el cuenco de ensalada llegaba a mis manos, solo quedaban restos de espinacas, tal vez un solo tomate cherry si tenía suerte. Mamá siempre me sonreía y decía que habría más la próxima vez. Nunca lo hubo. No me malinterpreten, odiaba la ensalada. Pero mi hermano mayor la comía, así que me daría por vencido si no iba a mordisquear al menos 1 o 2 hojas. Una vez incluso agarré el cuenco temprano para intentar conseguir una porción, pero mi papá, suave como la mantequilla, lo sacó de mis manos y se rió entre dientes, como si acabara de atrapar a un niño que se caía. Tranquilo. Amigo, hay que dejar que la gente que lo necesita vaya primero. Miré a mi alrededor y hacia abajo, a mi barriga prominente. Me pareció que yo era el único que lo necesitaba. En la universidad, mi seguro finalmente aceptó cubrir el asombroso costo de una receta de Ozempic. Por fin podía perder el peso que me había impedido vivir una vida plena. No estoy comentando sobre la obesidad, si eres feliz como eres, eso es genial, pero yo no lo era y me estaba afectando mentalmente. Recogí mi receta el mismo día. Le tengo miedo a las agujas, pero me clavé la punta del bolígrafo sin dudarlo. La vida empezaba a verse bien. Y entonces mi mamá se enteró. Me sentó en la mesa de la cocina y me expresó sus preocupaciones. Pero cada refutación que hacía, cada falacia que señalaba, era negada. No tienes nada malo, eres perfecto como eres. Cariño, no necesitarías usar drogas si realmente intentaras perder peso. Tengo miedo, no me gusta ver a mi hijo pincharse con una aguja. Podemos ayudarte como familia. La conversación terminó con lágrimas, pero no me moví. Apenas hablamos durante los días siguientes. Ni siquiera me miraba cuando estaba en la misma habitación que ella. Luego, un día, me despierta con el desayuno en la cama, actuando todo dulce y amable, preguntando si quiero salir a comer más tarde. Un par de horas después recibo una llamada de mi compañía de seguros. Mi reclamación había sido revisada y, tras una mayor consideración, lamentablemente dejarían de cubrirla. Solo había estado con Ozempic durante un mes. Justo después de colgar, mi mamá llamó a mi puerta y asomó la cabeza. ¿Todo bien, cariño? Terminó llevándome a cenar esa noche para hacerme sentir mejor. Golden Corral. Intenté concentrarme en la comida, pero no pude evitar observarla mientras ella no miraba. ¿Estoy loco hasta ahora? Voy a seguir. La semana pasada alguien entró en nuestra casa. Estoy en casa para el verano con toda la familia. Sid trabaja desde casa y aún no se ha mudado. Vivimos en una zona bonita y en un barrio muy bonito. No sé por qué me desperté, aunque no era raro por las complicaciones del sueño debido a mi peso. Cuando me di la vuelta en la cama, había 2 figuras vestidas de negro de pie en la puerta de mi habitación. Llevaban pasamontañas y se movían rápidamente.
Pensé que estaba soñando hasta que sentí un pinchazo donde uno de ellos me había clavado una aguja en el brazo. Me desvanecía una voz apagada que decía, lo tenemos. Mi mamá y mi papá dijeron que habían tomado sus pastillas para dormir esa noche y que no habían oído nada. Sid no estaba en casa, se quedó en casa de su novia. Me desperté con un dolor distante que se sentía como un calambre en la pierna floreciendo en mi pie, pero apenas lo noté. Estaba gritando, forcejeando tratando de encontrar a donde se habían ido las figuras enmascaradas. Tal vez fue una pesadilla, esperaba, hasta que sentí algo caliente junto a mis pies y miré, tratando de recordar si me había puesto calcetines desparejados antes de irme a la cama. Uno de ellos era blanco y el otro ahora estaba completamente empapado en rojo y empapado de sangre. El dolor de repente se estrelló contra mí como una bola de demolición. Mi calcetín estaba destrozado en la parte superior, así que pude ver el desastre sangriento que salía. Mi último pensamiento antes de desmayarme de nuevo fue, mis dedos de los pies. Se llevaron mis dedos de los pies. La policía dijo que parecía un robo. Había algunas cosas robadas de todas las habitaciones. Les pregunté desde mi cama del hospital por qué me iban a mutilar así. Fuiste el único que se despertó. Mala suerte, chico, lo siento, dijo el detective. A veces a estos bastardos les gusta llevarse un trofeo. Le dio la mano a mi padre y dijo que haría todo lo posible para encontrar a las figuras enmascaradas. Mi padre le dio las gracias y dijo que se encontrarían en el bar más tarde. Es un pueblo pequeño, todo el mundo conoce a todo el mundo, lo que no debería significar nada, pero no sé, siento que estoy perdiendo la cabeza. Me dieron el alta del hospital después de un día con órdenes estrictas de permanecer en la cama y descansar. Cuando mi familia me llevó a casa, habían preparado un gran festín. Estamos muy contentos de que estés bien, dijo mi mamá, sirviendo el plato de todos. Y contigo fuera en la universidad, ya era hora de que compartiéramos una comida familiar. Nos encanta tenerte para cenar. Cargamos nuestros platos y luego mamá sacó el plato final. Albóndigas ahumadas. Papá se deshizo en elogios sobre cómo había estado buscando por todas partes los ingredientes de esta receta y tuvo que pagar una fortuna por ella. ¿Qué es?, pregunté. Solo había 5 en el plato pequeño, y miré su extraña textura. Papá hizo una pausa antes de sonreír. Un tipo de oveja. No encontrarás nada como esto en kilómetros a la redonda. Tuvimos suerte. Dejó caer una albóndiga en cada uno de nuestros platos y levantó una en un brindis. Buen provecho, dijo alegremente. Los observé a cada uno de ellos hundir los dientes en la carne, el jugo goteando por la barbilla. Sid gimió de placer. Esto es genial, papá. ¿Te vas a comer el tuyo? Mi hermano señaló mi plato. Ya no tenía hambre. Negué con la cabeza y dije que necesitaba acostarme porque me dolía el pie. Sid se encogió de hombros y se inclinó sobre la mesa para quitarme la albóndiga del plato. Salí de la cocina lentamente con mis muletas. Cojeando por las escaleras, escuché voces susurrantes desde abajo. Realmente no pude entenderlo, pero, lo juro, la única palabra que escuché con certeza, y estoy 100% seguro de que la escuché bien, sospechoso. ¿Todavía estoy loco? Ayúdenme aquí. Tengo que pasar las próximas semanas en la cama y realmente me siento paranoico todo el tiempo ahora. ¿Hay algo que deba hacer en cuanto a precaución? Algo terrible pasó en mi último turno en una gasolinera rural. Yo, antes trabajaba en una gasolinera. No era el trabajo ideal, pero en ese momento de mi vida me servía. Mi cheque se iba en la renta, mota y comida chatarra. Lo esencial a esa edad. Mi pueblo está justo al lado de una carretera que casi solo usan los traileros. No hay turismo, solo 2 fábricas y un par de campos de maíz. La gasolinera estaba en la entrada del pueblo, como a 20 minutos caminando de mi casa. Era el trabajo perfecto para alguien sin ambiciones en la vida, más que jugar Crash Bandicoot y fumar. La última noche que trabajé ahí, hubo una helada brutal. No era normal que nevara en mi pueblo, pero esa mañana se suponía que iba a pasar. Un milagro, decía la gente. Ya podía ver la escarcha en el pasto mientras caminaba al trabajo, sin más que un suéter de lana, una bufanda y una chamarra de mezclilla. Las ventajas de ser joven. Se suponía que iba a relevar a mi compañero, pero cuando llegué, el idiota ya se había ido. Era de esos tipos flojos,
como yo también, la neta, pero sin consideración por nadie. Al menos a mí me importaba ser responsable y no joder a la otra persona en el turno. Fue una pendejada. Un error enorme. Tenía mi copia de las llaves, así que abrí el lugar de nuevo. No había reabastecido los refrigeradores ni los estantes. La misma historia de siempre. También noté huellas en el piso de baldosas que iban hasta el pasillo de los snacks, hasta el baño solo para empleados. Mi primer pensamiento fue que el imbécil había salido a fumar y no se limpió los pies antes de volver a entrar. Intenté abrir la puerta del baño para agarrar los productos de limpieza y estaba atascada. La llave no entraba, como si ya hubiera una en la cerradura del otro lado. ¿Cómo diablos había logrado eso sin encerrarse? Limpié el piso lo mejor que pude con unas servilletas y me preparé para una larga noche, sabiendo que tendría que usar el baño público, que era asqueroso porque nadie quería limpiarlo. Los turnos de noche solían ser bastante tranquilos. Las mismas caras todo el tiempo. Principalmente traileros que se detenían para usar ese baño asqueroso, echar gasolina o agarrar algo para comer. Frank era uno de ellos. Nos habíamos hecho algo así como amigos. Hablábamos de películas de terror que eran tan malas que eran buenas, o de deportes. De vez en cuando me preguntaba si alguna vez había pensado en dejar ese trabajo de mierda. Yo solo me encogía de hombros. La última vez que lo vi, dijo que tal vez podría conseguirme un puesto en la empresa para la que trabajaba. Ya sea como conductor o trabajador de almacén. No sabía exactamente cuánto pagaban, pero sabía que era buena plata. Frank me lo dijo. El problema era que no sabía si quería más responsabilidad de la que tenía en la gasolinera. Pero esa noche no dejaba de pensar en eso. En lo genial que sería irme del pueblo. Ganarme la vida viajando, viendo todo el país. Antes de darme cuenta, había pasado una hora y todavía no había tenido un solo cliente. Esperaba que Frank apareciera para volver a sacar el tema del trabajo. Escuché que un camión se detuvo para echar gasolina y me enderecé, ya que había estado recostado en mi silla con los pies en el mostrador. Por la puerta vi entrar a un tipo enorme. Completamente calvo, con perilla. Ese era Vigie. No sabía su nombre real. Dijo que así lo llamaban todos. No me gustaba tratar con él. Siempre compraba revistas porno y las hojeaba ahí mismo en el mostrador, diciéndome lo que pensaba de cada mujer durante varios minutos. Cuando se iba, se notaba que algo había crecido en sus pantalones. Vigie era asqueroso. Así que aprendí a no hablar con él. Agarraba el libro que siempre llevaba al trabajo, le cobraba sin mirarlo y, eventualmente, se cansaba de hablar solo y se iba. Esa noche no compró ninguna revista porno. Un milagro. Solo snacks y un refresco. Cuando se acercó a pagar, dijo, «Oye, chavo, hay un olor raro en el pasillo de los snacks. Algo está podrido». Asentí, le dije el total y pagó. Después de que se fue, fui a revisar. Y sí, definitivamente había un olor extraño. Pero cuanto más me acercaba al baño, más fuerte se ponía. Mi compañero probablemente se echó un cagadón y no jaló la cadena, y encima dejó la puerta atascada. Rocié un poco de ambientador y volví al mostrador. No había mucho más que pudiera hacer. Menos de 10 minutos después, sonó el teléfono. Casi nunca recibíamos llamadas. El dueño nunca llamaba. Honestamente, había olvidado que incluso teníamos teléfono. Contesté y al otro lado escuché la voz de Seb. Mi compañero de trabajo. Ni siquiera me dejó preguntar cómo estaba. Dijo que necesitaba un favor. Que se había quedado varado a unas 6 millas de distancia, cerca de la reserva. Había caminado hasta que encontró un lugar con teléfono, pero estaba regresando a su coche. No tenía a nadie más a quien pedir ayuda. Normalmente, habría hecho algo. Al menos llamado a una grúa. Pero le dije que no podía, que estaba ocupado. Tal vez más tarde intentaría ayudarlo. ¿Qué diablos estabas haciendo por la reserva a estas horas?, le pregunté. Simplemente colgó. Me sentí un poco culpable. No me gusta ser un imbécil. Pero era un irresponsable. Ya estaba harto de él. Aproximadamente 2 horas después de mi turno, llegó la hora de uno de mis muchos descansos para fumar. Me gustaba salir por la puerta trasera. Solo tenía que poner el letrero de vuelvo en 5 minutos en caso de que apareciera alguien.
De todos modos, todos me conocían. Si me necesitaban, solo gritarían. Sabían que estaría afuera fumando. Desde allí se podía ver un enorme campo de maíz más allá del estacionamiento. Era tan grande que parecía interminable. Podías verlo por unos metros y luego, oscuridad total. Siempre me daba una sensación rara. No exactamente miedo, pero cerca. Y tenía curiosidad por saber por qué me hacía sentir así. Me gustaba fumar y mirar esa oscuridad abrumadora. Nick, gritó alguien. Di una última calada y volví corriendo adentro. En mi camino me encontré con Javier en el pasillo de los snacks. Era un tipo que trabajaba en el campo de maíz. Básicamente, el encargado de vigilarlo, ya que el dueño nunca estaba. Solía pasar por la noche para comprar cerveza o cigarrillos. Me había olvidado de cerrar con llave la puerta principal. Un error grave. Por suerte, todos los que entraban por la noche eran conocidos. Gente de confianza. Javier estaba señalando hacia el baño de los empleados. Más específicamente, el piso justo frente a la puerta. Un charco rojizo oscuro se extendía lentamente por debajo. Mi corazón dio un vuelco. Pude sentir que me ponía pálido. No lo dudé. Empecé a forzar la puerta. ¿Hay alguien ahí dentro? ¿Estás bien, amigo?, grité mientras empujaba contra ella. Javier me dijo que me moviera. Con una patada, la abrió. Vomitó al instante. Yo solo me quedé ahí mirando. No podía apartar la vista. Frank estaba sentado en el inodoro. Pálido. Mucho más delgado de lo que recordaba. El baño era asqueroso, mierda por todas partes, pero eso no parecía tener nada que ver con él. Estaba completamente vestido. Pantalones todavía arriba. Cubriéndome la nariz con mi camisa, me acerqué. Pude ver sangre saliendo de su cuello, pero no era una herida normal. Parecía una mordida. 2 pequeños agujeros y un fino hilo de sangre aún corriendo, formando el charco en el suelo. Corrí al teléfono y llamé a la policía de inmediato. Fue una larga noche. Por supuesto, yo era su primer sospechoso. Me interrogaron una y otra vez en los días siguientes. Nadie tenía idea de lo que le había pasado a Frank. De hecho, las noticias locales nunca mencionaron la extraña herida en su cuello. No querían revelar esa información hasta que tuvieran algún tipo de explicación. El siguiente sospechoso fue Seb. Lo raro fue que cuando intentaron contactarlo, no pudieron encontrarlo. Eso me preocupó, porque lo último que supe fue que se había quedado varado en la carretera esa noche. Se lo dije, así que fueron directamente a su casa. Entrada forzada. No había rastro de él. Todas sus cosas todavía estaban allí. Su madre tampoco sabía nada. Pasaron los días y Seb seguía desaparecido. ¿Víctima o asesino? Comenzó una búsqueda completa. 2 semanas después, lo encontraron. Pero no de la forma que nadie esperaba. Estaba en el campo de maíz. En lo profundo de él. Aparentemente, su cuerpo estaba en peores condiciones que el de Frank. No lo vi, pero por lo que escuché, parecía que lo habían vaciado por dentro. Más piel que carne. El caso finalmente se abandonó. La gasolinera cerró permanentemente. Me fui del pueblo y nunca quise volver. Años después, mi trabajo como camionero me llevó de nuevo por esa zona. Y casi me da un infarto al volante cuando lo vi. Seb. En medio de la noche, cerca de la entrada a la reserva. Parado ahí. Mirando fijamente a la oscuridad interminable.